La información ágil y veraz. Son las 6:30 de la mañana. Don Leonardo Greenspan ya está con nosotros mientras el cielo se despeja. ¿O ya está despejado? Buenos días. Es que no lo veo. ¿Dónde está? Buenos días, señor Gonzalo. Buenos días, joven Melissa, señor Foncho, profesor Cabrera, Cristi, a la audiencia de Panamá en directo, Ondas Chiricanas y Arca Media en directo. Así es, ya aquí, fíjese que ahora el profe va a dar detalles de dónde estamos, ¿no? Pero yo nunca había estado tan dentro de esta área en la ciudad de Panamá, en el área de Panamá Este, más que nada. Y bueno, el traslado hacia acá lo deja ver a uno el tráfico que hay hacia el centro de la ciudad, un panorama que no se diferencia al del lado, después del Puente de las Américas, al de Panamá Oeste, por la cantidad de gente que vive para este lado también y que quiere llegar a Panamá Centro. Pero asombroso, fíjense lo extenso que es Panamá y lo que muchos en determinados casos no se da cuenta, porque no llega a estos puntos. Y no son puntos distantes, pero con el tráfico todo se hace mucho más pesado, señor Lázari. Pues para los oyentes que no están viendo, sino nos están escuchando, en este momento la cámara o las cámaras enfocan al señor Leonardo Greenspan y al profesor Edwin Cabrera. Alrededor de ellos, unos chiquillos, ¿no? Niños, vestidos con su uniforme escolar. Y todo indica que están dentro de un centro escolar. ¿Es así, profesor? Es correcto, señor Gonzalo. Buenos días a nuestros oyentes en Arca Media, así como en Ondas Chiricanas. Hoy, lunes 22 de julio, como ya se ha dicho, sí estamos en el Centro Escolar San Miguel Febres Cordero. Y yo los quiero invitar, ahora que antes de continuar con los temas de la campaña en Estados Unidos y demás, los quiero invitar a que escuchen de lo que vamos a hablar desde aquí, desde este centro escolar, porque esta es una escuela pública. Todos esos, como usted dice, chiquillos, en la otra palabra, en el otro argot, estudiantes también, son ambas cosas, niños y niñas, estudiantes de este centro escolar. Este es un centro escolar público, absolutamente gratuito, pero con un modelo, un concepto y con una filosofía diferente. Y los quiero invitar a que escuchen dentro de unos minutos cuando comiencen las entrevistas para que conozcan de que en este país hay modelos y hay modelos exitosos. Además, acabo de leer una placa que indica que este centro de enseñanza cumplirá el próximo año 20 años. Fue inaugurado en el 2005 por el entonces presidente Martín Torrijos y el entonces ministro de Educación Juan Bosco Bernal, hasta hace poco rector de Udelas. Así que los invito a que escuchen para que vean que sí se pueden hacer cambios importantes para mejorar el modelo de la educación de nuestros niños y niñas e incluso de los jóvenes. Ahora que veo a los estudiantes, yo no sé si Melissa, Cristi, el señor Palomino, pero a mí los lunes eran los días que menos me gustaban en la escuela aquí porque tenía que ir al acto cívico. No, eran los días que más me gustaban a mí. Yo cantaba con mucho orgullo el himno de Panamá. Sospecho que a Cristi no precisamente le motivaba el lunes. Sí, no. No. Tras que ya uno se paraba con más pereza los lunes, después pararse en el sol, y yo siempre era de las primeras, porque yo era de las más bajitas. Entonces, de pararse en el sol, escuchar sí, no era mi día favorito. No, y era largo, se hacía larga la mañana con el acto cívico. Eso significa que a Cristi, perdíamos clases. Significa que a Cristi le tocó la época en donde se formaban de menor a mayor. Sí, a mí me tocó esa época todavía, y yo siempre fui de las más bajitas del salón, entonces. Ya eso no se practica. Se forma la fila y ahí van. Bueno, hace 5 años todavía seguía haciendo. Sí, y que con la mano estirada. Hace 7 años seguía y que tiren la mano con la así distancia. así mismo era, y a mí siempre me tocaba de primerita. Pero ¿qué le pasa, Melissa? Yo era la última, ¿no? Lo malo de todo esto era que en esas filas para el acto cívico a usted le podían verificar el uniforme. Porque en la escuela, en el colegio, en la escuela que yo iba en ese momento, usted pasaba, no lo veían y seguía de largo, pero no, usted, esas medias no van, ustedes, esas zapatillas, no, esos son zapatos, no zapatillas. Y ahí había el problema, ¿no? El estrés. Bueno. El largo de la falda. El largo de la falda. Ahora que en mi escuela sí había una persona en las mañanas, en la entrada,
verificando, sobre todo era el largo de las faldas. Pero sí, el lunes era donde más los agarraban a uno, si las faldas estaban muy cortas. Bueno, óigame, Gonzalo y Cristi, Señor. ustedes que están pendientes de lo que está pasando por allá por USA. Eso significa que desde el punto de vista de noticia, la convención del Partido Demócrata ahora cobra más interés que antes, desde el punto de vista de... Por supuesto. Es que, a ver, primero iba a ser muy interesante con Biden. Y se lo digo ¿por qué? Porque habían algunos delegados ya electos que no estaban del todo de acuerdo en que el señor Biden fuese el candidato presidencial. Y se corría la voz de que como no había una oficialización de su candidatura, otros miembros del Partido Demócrata podían lanzarse a buscar esos votos. Seguramente ninguno iba a obtener la nominación a diferencia de Joe Biden. Ahora bien, se pone muy interesante porque habrá que esperar, y eso puede ocurrir, como bien decía Cristi, todavía queda un mes para que en Chicago se congreguen los delegados demócratas. Habrá que esperar qué va a hacer, por ejemplo, Barack Obama. Barack Obama va a endosar a Kamala Harris porque hasta el momento no lo ha hecho. Nancy Pelosi va a endosar a Kamala Harris, hasta el momento directamente no lo ha hecho. La convención demócrata es el 19 de agosto en Chicago. Son 4 días, al igual que la convención republicana, y allí los delegados son los que escogen a el candidato que va a confrontarse a Trump el 5 de noviembre. Y una consulta. Señor. ¿Y en Chicago? Sí, en Chicago. En el aeropuerto O'Hare, ese que se llama. O'Hare, sí. Exactamente. No en el aeropuerto, pero sí, allí. ¿Copa vuela a Chicago? Sí, señor, directo. Vuelo directo. ¿Verifica ahí? ¿Copa vuela a Chicago? Sí, vuelo directo. Copa vuela a Chicago. Si usted se atreve a ir de mochilero, yo lo mando, Gonzalo. Yo me le mido. Me le mido y transmito frente a la Torre Trump, ¿no? Que está ahí en pleno corazón de Chicago. Muy cerca del piano. El Miracle Mile de Chicago. Exactamente. Mire, de las ciudades que no he visitado en Estados Unidos, Chicago es una de ellas. No, pero por Dios, es una de las ciudades más hermosas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Deja de inventar vainas, por amor a Dios. No, yo concuerdo, Por yo Dios concuerdo. santo. No, hombre, no. Ciudad hermosa de Estados Unidos es San Francisco. Eso es lindo. Sí, pero Chicago es muy, muy lindo. No. Yo también. Seattle es cualquier otro tipo de ciudad, pero también es lindo. No puedo hablar de Chicago porque no la conozco, pero no, San Francisco es un espectáculo, oiga. Qué barbaridad. Bueno, pero ese es el punto. El punto es que usted estaría dispuesto, si va después de Sí, mochilero, ahí, usted sabe que hoy mismo transmitamos ese pasaje. yo me le mido a todo y creo, y le voy a decir algo, va a ser importante, y discúlpeme, profesor, a cerrar este punto, va a ser muy importante, sobre todo por los mensajes que se van a escuchar en esa convención. Vimos la convención republicana, vimos los mensajes, vimos a una Nikki Haley que fue porque Donald Trump se lo pidió, pidiendo unidad, diciendo que Donald Trump es el candidato, es la persona que tiene que gobernar el país. Va a ser muy interesante si, por ejemplo, Barack Obama aparece en la convención demócrata y dice, vamos a votar por Kamala Harris. Me quedé pensando, decía Cristi hace un momento que faltan más de 100 días. Y sí, es que ya agosto, septiembre, octubre y el 5 de noviembre elecciones y hoy es 22. Ayer, esa fue la noticia en el mundo, objetivamente, la declinación, aunque el rumor estaba desde el viernes, pero formalmente la noticia se da ayer domingo, pero veía, estoy casi seguro que era de Andrés Oppenheimer, unos números de cómo estaría dejando Biden su administración en enero. Y los números que da, estoy casi seguro que era Oppenheimer, uno de estos escritores latinos que viven en Estados Unidos, en cuanto a desempleo, en cuanto a la bolsa de valores, todos son muy buenos. Ujú. ¿Qué significa eso? En base al comentario de Cristi de los 100 días, que, bueno, los demócratas tendrán que echar mano de todo el talento posible para recortarle a Trump todos estos resultados en todas las encuestas que se están dando a conocer. Por supuesto que no hay no hay que mandar a correr una encuesta esta semana para saber quién ganaría si las elecciones fueran hoy, pero las elecciones no son hoy. En 100 días
Se conocen casos, no solo bueno, en Panamá no tanto, pero en Panamá la última, la más reciente. Pero en otras latitudes donde hay situaciones parecidas, sí se conocen casos donde en 100 días, poco más, poco menos, sí se pueden producir resultados. Va a depender del talento, va a depender de la economía, o sea, la economía desde el punto de vista, como ustedes ya adelantaron, que están los sponsors, los patrocinadores del Partido Demócrata, ya empezaron a soltar el budget time. ¿Qué dice Leonardo? Fue el tuit de Andrés Oppenheimer ayer a las 2:30 de la tarde y señaló: es el mejor paso para preservar su legado. Ha sido un buen presidente, la bolsa de valores está en su máximo histórico, el desempleo cerca de su mínimo histórico, la inflación en baja, 15 millones de nuevos empleos, el mayor plan de energía limpia de la historia, y ha respetado la democracia y el Estado de Derecho. Además, defendió a Ucrania e Israel. Ahora se le van a complicar las cosas a Trump. El eje de conversación ya no será la avanzada edad de Biden, sino la edad y coherencia mental de Trump. El intento de Trump de hacer un fraude electoral en el 2021, su apoyo a los violentos que tomaron el Capitolio, dejando varios muertos, y su plan de la mayor deportación masiva de la historia de indocumentados, que crearía una enorme escasez laboral y haría disparar la inflación, cambia el panorama electoral, señaló Andrés Oppenheimer en su cuenta de la red social Twitter. Allí tienen esa estadística, esos numeritos de la administración Biden que con tanto estratega político que hay en los Estados Unidos y particularmente en el Partido Demócrata, con esos números cualquiera hace una campaña, Leonardo. Sí. Cualquiera hace una campaña frente pues a Donald Trump. Lo arbitrario de Donald Trump y al hecho cierto, como dice la parte final de ese Twitter de Oppenheimer, al hecho cierto que atentó contra la estabilidad de la democracia de los Estados Unidos. Es un hecho cierto que cualquier adversario haría de eso un tema de campaña. Ahora, recordemos, para beneficio de nuestros oyentes, que en los Estados Unidos la elección de presidente es de manera indirecta, no es de manera directa. Ellos lo que realmente escogen son colegios electorales. Ellos no escogen directamente al presidente como ocurre delegados en Panamá, que van al colegio electoral. Los delegados que forman los colegios pero, electorales. Ahora, si no está Kamala Harris, Gonzalo, Cristi, ¿qué nombres se podrían estar acercando y que estén en la común mente de las personas? Oh, a ver, no. El problema es que van a empezar a surgir candidatos que no son potables. Cuando hablo de potables es que tienen de alguna u otra forma todo el consenso del Partido Demócrata, como hasta este momento Kamala Harris no lo tiene. Bueno, se habla de Pete Buttigieg, Gavin Newsom no va a ser candidato. Ya le endosó, como bien decía Cristi, el apoyo a Kamala Harris. Digamos que otros miembros del Partido Demócrata que no tienen un poder a lo interno del partido tan importante como lo pudiese tener Kamala Harris. Ella va a ser la candidata, pero no va a ser fácil. Va a tener que convencer a todo el status quo del Partido Demócrata que ella es la candidata y la persona que le puede ganar a Donald Trump. Ahora bien, lo que yo le decía a Cristi, fíjese que Oppenheimer da esos datos, y sí, ciertamente todos son reales, pero hay uno de esos que lamentablemente es el que le pasa factura al señor Joe Biden y su administración, que es el tema de la inflación. El tema de la inflación, a pesar de todo eso que dice Oppenheimer, es lo que la gente ve. El costo de vida en los Estados Unidos está por las nubes. Y eso es lo que la gente le está reclamando a Joe Biden desde el inicio de la administración, cuando recordemos, que yo sé que no es parte del gobierno, pero sí lo dijo la señora Yellen, de que la inflación era un tema transitorio, que eso era un tema pasajero. Sin duda, pero vamos a datos matan relatos. No me acuerdo quién decía eso, pero a mí me gusta mucho. Cuando vemos la inflación, comparamos la inflación de Estados Unidos con la inflación mundial y con la inflación de un año para acá. Acordémonos que la guerra de Ucrania hizo que el mundo entero, tanto la pandemia, la acumulación de ahorros de la pandemia, como la guerra en Ucrania, desató una inflación mundial después de casi una década sin inflación. Veamos cómo estaba la inflación de Estados Unidos. Mes a mes, la inflación de Estados Unidos estaba casi al 6.5% para el año pasado, para junio del año pasado. Para este año estuvo en 3.4. O sea, de 6.5 pasó a 3.4. La variación mes a mes en este año, desde enero, ha estado en el 2%, casi 3%.
Es decir, cuando uno ve cómo está la economía de Estados Unidos en el tema de la inflación, está manejándose y ha estado desenvolviéndose mucho mejor que, por ejemplo, Europa. Cuando uno ve las curvas de crecimiento económico de Europa versus Estados Unidos, va así, prácticamente. Y al mismo tiempo la inflación, que no ha bajado, sí, o sea, sí ha bajado, perdón, no vamos a volver probablemente a nivel mundial, no vamos a ver los índices de inflación que estábamos viviendo antes de la pandemia, que eran inflaciones prácticamente negativas. Pero sí ha bajado, se ha recortado año a año, algo que el resto del mundo y sobre todo Europa no lo ha podido hacer. O sea que sí, es verdad, el número de la inflación sigue matando, pero cuando uno ve el número a número, la mejoría en el tema de inflación ha sido impresionante. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, o creo que trabajó con los asesores de comunicaciones del presidente Cortizo, o habrá trabajado con otro tipo de asesores de comunicaciones, porque no lo comunican. No, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos en completamente el día a día la gente piensa, más allá de lo que usted dice, de que el problema de la inflación es el gran lunar del presidente Joe Biden. Y es importante destacar lo siguiente. Joe Biden no anuncia en su misiva escrita el día de ayer que el señor se retira por temas de salud. No lo dice en ningún lado. Entonces, para quienes dicen, no, es que el señor no puede gobernar los meses que le quedan como presidente, ¿quién dice que no? Si la razón por su bajada no tiene que ver con temas de salud, al menos en la explicación. Y recordemos que el presidente al final es quien decide si continúa para un nuevo mandato o si no. Hay otro Eso tema no lo iba a decir, Gonzalo. Obviamente Eso que no lo iba a no, decir. por supuesto que no lo va a decir. Pero entonces vienen las voces críticas a decir, bueno, ¿y cómo Biden sí puede gobernar 4 meses más? Es que el señor no se está retirando para él y para el mundo por temas de salud. Él se está bajando porque por el bien de la democracia. Es el argumento que da. Y hay otro tema ahí que me parece que de los temas de políticas públicas, que a mí me parece que es el que más, también además de la inflación, le ha pasado mucha factura al presidente Biden. Y sí es un tema que los demócratas no han logrado controlar. Después van a salir diciendo, bueno, cuando se trató de pasar una ley, los republicanos la mataron, es verdad, pero el tema de la migración, sobre todo el problema de la frontera que existe actualmente, es un tema que le sigue pasando mucha factura al Partido Demócrata, sobre todo porque en la mente de los estadounidenses, los republicanos son más duros con el tema de la migración y es un tema que le preocupa mucho al votante americano. Y bueno, Cristi, es que el tema de la migración hace crisis en Europa, hace crisis en Estados Unidos, hace crisis en Panamá. Desde los 22 días que lleva el presidente Mulino en Panamá, el tema migratorio ha estado en el radar de la administración Mulino y de los panameños, cosa que antes no era tema. Simplemente había una administración de migración normalita, pero ahora es tema. Y ahora, imagínense, igual en Estados Unidos, igual en Europa. Ese es un talón de Aquiles de los demócratas, sin duda. Y yo concuerdo, aquí valdría la pena rescatar que sí es verdad lo que estaba diciendo Gonzalo, hay que enfatizarlo, en las razones por las cuales se está bajando Biden, porque a mí me parece que es un contraste interesante y sin ponerme muy romántica, sí es interesante ver, es muy difícil que la gente quiera dejar el poder, no importa la edad que tenga. Entonces sí me parece que va a ser de estos momentos que vamos a hablar para atrás, que alguien en la posibilidad de correr otra vez hubiese decidido bajarse, sobre todo cuando lo contrastamos con Trump, ¿no? Sí, pero a mí me parece sin duda no es un tema de enfermedad, pero sí es un tema de el señor objetivamente ya no da más. Los hierros, los desatinos, los desubicados, esto ya porque a uno entonces no sabe cuánto creer de todo lo que mandan, ¿no? A través de las redes. Este día casi que iba a besar a una señora y no era la esposa de él. A cada momento pierde la orientación. Entonces, no es lo mismo permanecer en el cargo hasta enero que gobernar hasta enero y 4 años más, objetivamente, aunque el comunicado no lo diga. Salir por la puerta grande. Es correcto. Se trata de esto, ¿no? Irse de la mejor manera de la presidencia, dejar un legado y ser recordado como el presidente que hizo esto, esto y esto, y no llegar a otro ciclo más y que llegue a un espacio en el cual no pueda ser el mismo y no pueda ejercer su trabajo. Y yo creo, profesor, que si Kamala Harris gana la presidencia, esto puede salir muy bien a Joe Biden. O sea, la imagen de Biden se revaloriza. Gracias, así es.
Para efectos nuestros, digo, como Panamá y como Latinoamérica, habría que decir que en la administración Biden, Latinoamérica en general y Panamá en particular ha estado en el radar. No es el caso de lo que fueron los 4 años de Donald Trump, donde Latinoamérica no estaba en el radar, y mucho menos pues individualmente algún país. Eso es un hecho cierto. Así que bueno, los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos, tanto dentro de su territorio como fuera de su territorio, si están debidamente inscritos, tendrán la última palabra para elegir a los miembros de los colegios electorales. Y serán ellos los que definan qué es lo que es. Mientras tanto, y contra los pronósticos de Gonzalo probablemente, el presidente Mulino fue al hipódromo Presidente Remón, entregó el trofeo, dijo que a su amigo, Eric Antonio del Valle, que es el propietario del caballo que ganó el clásico Presidente, y dijo que esperaba regresar el otro año. Ya les expliqué por qué, ¿no? Porque hace años los presidentes no van al clásico Presidente para que no los rechiflen. Saludó a la tribuna donde se dice pueblo, un saludo a la tribuna del pueblo allá, donde Gonzalo no se atreve a ir, a comer pescado y a tomar cerveza fría. Saludó y luego pues estuvieron en el brindis, por pura carambola lo vi, porque yo estaba trasteando mi televisor que tenía problemas con el Amazon Stick, y me puse ahí a ver qué era lo que pasaba. Cuando pongo el canal local, creo que era el 4, transmitió me imagino transmitió la carrera y pude ver la premiación. Fue un día muy movido para la agenda del presidente Mulino Más ayer. temprano ya está en el Parque Recreativo de San Francisco, ¿no? Sí, pero lleno de gente. Yo traté de pasar por ahí 2 veces y el tráfico que había en torno al Parque Madera era importante, porque estaba el presidente de la República, la primera dama, algunos ministros y todo el personal de la alcaldía de Panamá, ¿no? Con el alcalde Mayer Misrachi. ¿Y para que usted iba al Parque Omar un domingo, Día del Niño? Buena pregunta. A caminar. Sí, qué casualidad. Qué A barbaridad, caminar. ¿no? Qué casualidad de la Fíjese que vida, sí. señor Gonzalo. Sí, señor, Yo a caminar. pensé lo mismo, No, pero a qué caminar. casualidad que él quería ir ayer. Sí, A caminar, ¿no? a caminar. A caminar. Ayer era el Día del Niño, ¿no? Sí. Ahí había una cantidad de eventos en el Parque Recreativo, todo organizado por la primera dama de la República, la señora esposa del presidente Mulino y todo el equipo. Usted si iba, le podía firmar el carro al alcalde, ¿no? Porque había varios niños, según las historias que se vio, poniendo de la firma, dibujando. Oiga, Gonzalo, explíquele al señor Justino González en YouTube. Sí. Profe, ¿en qué radar estamos de Estados Unidos? Dice. Pues Señor no se entera. yo le voy a decir algo al señor Justino. Estamos en tanto y cuando el tema migratorio nos una. Y hay que decir que no es casualidad que el señor Javier Martínez Hacha, canciller de la República de este país, se haya reunido en las primeras de cambio con el señor Anthony Blinken, ¿no? Es que recordemos que la cercanía del presidente Laurentino Cortizo no fue tal, o sí fue, pero digamos a menos a corta distancia, en poco tiempo, al gobierno de los Estados Unidos. Yo sí creo que hay El una... mismo señor Blinken que ha estado en Panamá. Exactamente. Ahora, hay Aquí que el decir... único que no ha venido es Biden. Vino la esposa de Biden, vino Exactamente. Blinken, el secretario de Defensa, vino el secretario de Seguridad, la jefa del Comando Sur, más de una vez, pero el señor Justino dice que en qué radar está. No sabemos, además le voy a decir algo, no sabemos si Panamá, ¿qué ha hecho en medio de las conversaciones que se están llevando a cabo en Venezuela con miras a las elecciones presidenciales? Recordemos que Venezuela y Estados Unidos están hablando. Panamá seguramente ha estado en algún tipo de conversación porque por acá pasan los migrantes venezolanos. Dice Justino, sí, Gonzalo, pero en los últimos 20 días. Oiga, le acaba de decir que el canciller acaba de estar con el secretario Blinken. Santo Dios. No hay usted saber con quién es más, porque lo de Blinken fue lo que se publicó. Con seguridad se reunió con otra gente. Esas viajes a Washington se aprovecha y se reúne con otras personas. No, sí.
Latinoamérica está en el radar de la administración Biden y Panamá, obviamente, parte de Latinoamérica y por temas muy puntuales, como acaba de decir Gonzalo, de migración, particularmente Panamá también. Estamos rodeados de niños. Claro, porque a pesar suyo y de Cristi viene la hora del día, ¿cómo es? El lunes cívico. El acto cívico. El acto cívico. ¿Será que estamos mal ubicados aquí sentados? Según No. Melissa, no, yo eso fue lo primero A que mí me pregunté. dijeron que no, a mí me dijeron que no, tranquilo, ustedes pueden estar aquí. Estamos en el Centro Educativo San Miguel Febres Cordero. Centro escolar. Y no es lo mismo, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre educativo y Es escolar? un nombre, Ah, Ok, es un pues, nombre propio, listo, pues no es centro lo mismo. escolar. En términos sencillos, estamos en una escuela que se llama San Miguel Febres Cordero, que va a tener 20 años, va a cumplir 20 años de existencia el próximo año. El nuevo Tocumen es una escuela pública. Lo único que me imagino que los que nos están viendo ya podrán observar un detalle en cuanto al uniforme de los estudiantes. Me imagino que ya lo habrán apreciado. El uniforme de los muchachos, no de las muchachas. De los muchachos es idéntico a el uniforme de los estudiantes del Colegio de La Salle que está allá en el Cangrejo. Porque, y eso es lo que nos van a explicar ahora, nos van a explicar cómo puede ser esta una escuela pública, pero fíjense que hasta el escudo del bolsillo, el bolsillo izquierdo, tienen el escudo de La Salle, el mismo que han portado todos los que por ahí hemos pasado algún día en nuestra vida. Así es que ahora les vamos a explicar cómo puede ser esta escuela una escuela pública. Dice Foncho que si son ideas de él o si se parece al de La Salle. No, es el mismo Foncho. Y es el mismo patrono que está aquí a mi derecha, de San Juan Bautista de La Salle. Y eso es lo que nos van a explicar. ¿Cómo es posible que esto sea público? Ni $1 paga el padre de familia que tiene a sus hijos aquí. Y entiendo que todos tienen que vivir alrededor de la escuela. Aquí en Nuevo Tocumen. aquí no pasa lo del cambio residencial, entonces. No. Esta punta que iba acá y se va a vivir allá a Chepo. En la provincia de Colón hay otra. Esa se llama Los Lagos. Sí, correcto. En los lagos La de feria. Colón, la feria también le llaman. Ahí hay otra, ¿cómo es? Centro educativo. Centro Centro escolar, escolar. San Miguel Febres Cordero. San Miguel Febres Cordero. También gratuita y también un concepto donde usted llega allá y siente que usted cree que está en el Colegio La Salle, en este caso de Margarita. Así que de eso les vamos a hablar en un momento, porque lo que vamos a hacer, me imagino que el canto del himno es a las 7. Sí, señor. Y Pablo está listo. Sí, y también Gonzalo con el minuto informativo. Entonces, vamos al minuto informativo, vamos con Pablo y regresamos y así damos tiempo de que el día cívico aquí, ¿cómo que? El acto cívico. El acto cívico, En esos tiempos que no es había lo acto mismo que cívico. día sí, pero no le llamábamos así, era ¿Cómo le decían? canto del himno y punto. Acto Ay, cívico se no. llamaba. Y Los lamentación. informes también. Sí, de la- el hermano de la Julio, pero el semana. hermano ya fallecido, era el prefecto y decía, fulano, sálgase de la fila, está expulsado, se copió, ¿En el acto cívico? tiene X por Qué pena. copiarse. Sí, Ahora, Melissa va a decir. escarnio público. Melissa nos va a representar en el acto cívico dando un discurso, ¿no? No, Sí, espero yo que puedo. no espero que no cometan ese error. Unas palabras. Espero que no como cometan ese error. Yo egresada me de La siento Salle. bien contenta. No, capaz que le piden que haga el juramento. No, capaz que no se lo sabe. Bandera panameña, una vieja de la patria. Vamos al minuto informativo. Ahora le vamos a explicar cómo esta escuela, este modelo de escuela puede ser una escuela pública. Para mí es un modelo de alianza público-privado que creo que Cristi, creo que en Europa hay N modelos de este tipo, ¿no? Así es. Escuelas concertadas se llaman. Vamos con la información. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 en punto de la mañana.
Reunidos en la provincia de Chiriquí, la Federación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Panamá acordaron no aceptar la reducción de las compensaciones que reciben por quintal de arroz de 16 a 7,50 balboas. Argumentan que esta reducción no cubre los costos de producción y que el control de precios no está beneficiando a los consumidores con el precio de 0,40 centavos por libra, que era el objetivo principal de la compensación establecida en 2014. Clima. Buenos días a todos. En este momento en Ciudad Capital la temperatura es de 23 grados Celsius. Tendremos nublados y lluvias esta mañana del lunes sobre el Caribe y este del país debido a una baja presión asociada a la zona de convergencia y algunos remanentes de la onda tropical saliendo de fronteras panameñas. Se espera lluvia con actividad eléctrica de moderada a fuerte que irán incrementándose en todas las provincias del país. Para el siguiente fin de semana se incrementarán los periodos de lluvias importantes. Recuerde hacer su plan de emergencia familiar, especialmente si está en área inundable. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Que tengan un excelente día. Internacionales. Vamos con las noticias internacionales porque el coordinador general de la Unidad de Estrategia y Táctica de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Milton Morales, fue asesinado por un disparo en la cabeza en el Estado de México. El funcionario que se encargaba de tareas de inteligencia contra la delincuencia organizada se encontraba en una calle al exterior de un comercio de pollo cuando un hombre se le acercó y lo atacó con un arma de fuego. Minuto informativo en Panamá en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Don Pablo Alvarado, muy buenos días. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenido nuevamente a Deporte en Directo. El día de hoy arrancamos con noticias nacionales y comenzamos con que Panamá arrancó con victoria en su debut en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. La selección Sub-20 masculina de fútbol nacional venció por 3-0 a su similar de Guatemala, correspondiente al primer partido del Grupo C del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF en el estadio Sergio León Chávez en México. El doblete de Gustavo Herrera y el tanto de Giovanni Herbert fueron suficientes para sentenciar el triunfo canalero. Panamá regresará a la cancha este miércoles 24 de julio a las 6 de la tarde cuando se mide ante la selección de Haití en el mismo recinto. Ahí pasamos a otras noticias y es que este fin de semana, o más bien el pasado viernes, arrancó la primera jornada del torneo clausura de la LPF 2024 en donde culminará el día de hoy. Y nos dejó los siguientes resultados. El vigente campeón, el Tauro FC, no pasó del empate a 0 goles ante los Potros del Este. El equipo de sede universitario venció por 3-2 a Veraguas United. El Deportivo Árabe Unido de Colón derrotó por 2-0 a los Leones de Plaza Amador. Por otro lado, el día de ayer, los Monjes de San Francisco de la Chorrera se llevaron la victoria de visitante por 2-0 ante el equipo Humesit FC y el Sporting de San Miguelito superaron en casa a la Alianza FC por 3-0. La jornada culminará el día de hoy con el choque entre el CAI de la Chorrera ante Herrera FC en el estadio Muquita Sánchez a las 8:30 de la noche. En otras noticias, Panamá se dio un doble triunfo en su segunda jornada de la Serie Latinoamericana de Béisbol Infantil 2024. El combinado Panamá A lleva 2 victorias en el certamen con un 9-0 ante El Salvador y otro 9-0 ante Brasil, mientras el equipo de Panamá B mantiene un margen de 1 victoria y 1 derrota, puesto que cayó por 10-0 ante Venezuela y logró aplastar a Costa Rica con un abultamiento de carreras de 13-0. El día de hoy, Panamá A volverá a la cancha y jugará ante Nicaragua en el estadio Felipe Mota y Panamá B se enfrentará ante Guatemala en el estadio Andrés Alonso de Parque Lefebvre. Ambos grupos arrancarán la tercera jornada del torneo con horarios desde las 9 de la mañana. Además, también el día de ayer se llevó a cabo la edición número 95 del Clásico Presidente de la República, en donde el jinete Omar Hernández Jr. y su ejemplar Eagle in Love se llevaron el triunfo con honores.
Dicho evento, considerado como el mejor evento hípico del año, tuvo la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino. Además, el jockey Nelson Pitti, con su ejemplar Huracán Fe, se llevaron el handicap RPC de la carrera previa al evento principal. Y ahora nos vamos a otras noticias, y es que más que nada noticias internacionales, y es que el día de ayer se realizó la ceremonia de los nuevos integrantes del Salón de la Fama de las Grandes Ligas para esta edición del 2024. Cooperstown le dio la bienvenida a los peloteros Adrián Beltré, Todd Helton y Joe Mauer, junto al entrenador Jim Leyland. Beltré fue uno de los mejores en tercera base en la historia del béisbol de la MLB. Fue 4 veces All-Star, 5 veces ganador al Guante de Oro y el único tercera base en la historia de las Grandes Ligas, con al menos 3,000 hits y 450 cuadrangulares. Por su parte, Mauer fue el único receptor en la historia de la MLB en haber ganado 3 títulos de bateo. Fue 6 veces al All-Star, 5 veces Silver Slugger, 3 veces Golden Glover y fue MVP de la Liga Americana en el año 2009. Este evento se llevó a cabo en terrenos exteriores de Clark Sports Center en Cooperstown, Nueva York. Y ahí pasamos al deporte de motor, ya que McLaren volvió a llevarse la carrera de Fórmula 1 en la vigente temporada. La escudería de Fórmula 1 se llevó el Gran Premio de Hungría con sus 2 primeros puestos. El piloto Oscar Piastri logró conquistar su primera carrera de la Fórmula 1, convirtiéndose en el 5º piloto australiano en ganar una carrera en la historia. Su compañero Lando Norris se quedó con el 2º puesto del podio, mientras que Lewis Hamilton se quedó con el 2º lugar del podio, con el 3er puesto del podio con la escudería Mercedes. Con ello, Hamilton logró su podio número 200 en la carrera profesional. La próxima carrera será el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps del 26 al 28 de julio. Y esto fue todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Son las 7:07 de la mañana. Seguimos avanzando en este lunes 22 de julio. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Panamá en Directo. Pronto regresamos. Mi amor, sorpresa, te presento nuestra nueva casa. ¿Qué es esto? ¿A dónde voy a lavar mis manos? ¿En qué armario pongo mi ropa? ¿Dónde voy a colocar mis 1500 tacones? Ay, esto es una pesadilla. Ahora todas tus remodelaciones son posibles con Multiláminas. Todo en tableros aglomerados, MDF, herrajes, cerraduras, sobres de granito, accesorios y un sinfín de acabados para tu casa. Tú pones la idea, nosotros los materiales. Multiláminas. Síguenos en Instagram @multilaminaspanamá o www.multilaminaspanamá.com. Dale vida a tu reloj en Relojín. Contamos con el mayor surtido de repuestos, accesorios y además equipos de última tecnología para diagnóstico, reparación y mantenimiento de tu reloj, brindando siempre la garantía y respaldo que solo Relojín te puede ofrecer. Hay muchos trips. Trip a la playa, trip al cine, pero el mejor es el trip del sabor clave. Te habla Arturo Illueca y te invito a recorrer los restaurantes más pegados donde sirven esos platos que te encantan. Sin que se nos quede por fuera los mejores bares, porque no solo de pan vive el hombre. Son más de 30 restaurantes y bares con promociones exclusivas de tu tarjeta clave. Entérate más en promocionesclave.com. Es el mejor trip, el trip del sabor clave. Buen provecho y aprovecha. Le invitamos a descubrir el Hotel Las Américas Golden Tower, con espaciosos salones para sus eventos sociales y corporativos, 285 habitaciones que le brindan vistas privilegiadas a la ciudad de Panamá, piscina climatizada para relajarse, spa y un gimnasio disponible 24 horas al día. Además, disfrute de una experiencia gastronómica excepcional en Union Market Food Hall, ubicado en la planta baja del hotel, y en nuestro restaurante Aurum. Le esperamos en el Hotel Las Américas Golden Tower.
Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. 7:10 de la mañana, profesor. Así es, señor Gonzalo. Aquí está el acto cívico. Así es, ¿no? Acto cívico, ahí lo estoy viendo. Cristi, entonces usted era la más pequeña de su salón, ¿no? No era la más pequeña, pero sí siempre fui de las más bajitas. Para quienes no me conocen en persona, yo soy bastante bajita de tamaño y siempre así. Entonces a mí siempre me tocaba adelante. Todo el mundo fue creciendo, creciendo y yo me quedé bajita. Ahora, Leonardo, ¿usted puede hablar o no puede hablar? Sí, aquí estoy hablando con usted. Ah, no, es que como está el acto, entonces yo no sé. Se puede bajito. Sí, mientras no canten el himno podemos hablar. Perfecto. Fíjense que aquí no están por orden de altura, están por orden de llegada y como se quisieron colocar en la fila, ¿no? Pero le hago una consulta, profesor. ¿Por qué le hago la consulta? A la izquierda de la cámara, Gonzalo, están los estudiantes de premedia y a la derecha los estudiantes de primaria, separados en este momento y formados aquí en el acto cívico. Me imagino que por culpa nuestra. Es probable. Ahora, le hago una consulta, profesor. ¿Cuál es la diferencia de este colegio con el colegio La Salle del Cangrejo? Que el que está en el Cangrejo es de pago. Usted llega como padre de familia o como acudiente, firma un contrato con la escuela, como hacen todas las escuelas particulares, y usted se compromete a pagar una matrícula y una mensualidad. En esta escuela, en estas dos, tanto la de Nuevo Tocumen, donde estamos, como la de Colón en Los Lagos, la feria, el padre de familia no paga ni $1. Ni $1 paga. Pero está pues la concepción de los hermanos de La Salle en el modelo de administración. Claro, pero ¿se siente la diferencia? O sea, ¿un padre de familia notaría la diferencia entre una escuela y otra? No le sabría decir, Gonzalo, mire. A la vista, si usted me pregunta, a mí, yo no sé a Melissa, pero a la vista no siento la diferencia. Tanto, como dije hace un momento, en el uniforme de los estudiantes, sobre todo de los niños, como en todo lo que ha sido el tema de invocación y la parte religiosa, porque naturalmente ellos promueven como parte de su esencia. La diferencia también, tal vez la podríamos hacer haciendo evaluaciones, me imagino yo, Gonzalo, no sé de qué otra manera. Porque justamente que una de las cosas que quiero conversar con el público que nos escucha y a quienes vamos a entrevistar es cómo funciona este modelo. Cómo han logrado que este modelo funcione con los educadores, con el padre de familia y naturalmente con los estudiantes, que es lo que se denomina la comunidad educativa. Eso es lo interesante a escuchar, más allá de si son los hermanos de La Salle o no. Ojo con esto. Lo interesante aquí es conocer que se pueden ejercer modelos más eficaces y más eficientes que el modelo que objetivamente tenemos agotado. Un elemento que va a haber que consultar, a ver, espero que nos tengan la información. Como ustedes saben, está el cálculo de cuánto cuesta un estudiante en una escuela pública, ¿no es así? Como también está el cálculo de cuánto cuesta un estudiante en la escuela particular, lo que paga mensualmente. Unas cobran poco, otras cobran más o menos y otras cobran carísimo. Pero interesante será saber cuánto cuesta cada estudiante, porque es una escuela pública. Por supuesto. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? Porque si es que es así, ¿cómo es posible que aquí hayan logrado, siendo una escuela pública, que el estudiante le cueste menos al Estado versus lo que cuesta en la escuela tradicional, llamémosle de esa manera tradicional, que no tiene un concepto diferente como el que vamos a conocer en la mañana de hoy aquí? Todo en función, amigos oyentes, de que yo no tengo ninguna duda, Gonzalo y Cristi, que el modelo hay que revisarlo. A mí nadie me convence de lo contrario. La discusión tendría que ser hacia dónde apuntar ese nuevo modelo. Pero de que hay que hacerlo,
No tengo ninguna duda que el modelo hay que revisarlo. O sea, un modelo que se rige por una ley del año 47 y que indiscutiblemente funcionó bien, probablemente hasta tal vez para los principios de los 70, tal vez. En general me refiero. Pero ya para tercera década del siglo XXI, el modelo hay que revisarlo y hay que modernizarlo, actualizarlo. Tal vez yo no decir la palabra modernizarlo, pero por lo menos actualizarlo. Cuando uno ve, cuando uno ve, yo sé que a la actual ministra Yessi Flores que hubiera aquí nos diría que el tema de las pruebas PISA, ¿no? Pero cuando uno ve que Panamá al sol de hoy es el puesto 74 de 81 países evaluados y tiene puntajes tan bajos en las materias básicas de las pruebas PISA, que es una manera para poder evaluar el sistema, nos damos cuenta que Panamá está fallando en algo de manera radical a sus estudiantes. Entonces, no está de más poder buscar opciones diversas. No todos los sistemas escolares son iguales, no todos cumplen a las necesidades de todos los países, porque son distintas, y hay distintas maneras y distintos caminos que uno puede tomar, incluso dentro de un mismo país, para asegurar algo tan básico como el derecho a la educación de calidad. Entonces, sin duda, ver estos modelos que se salen de lo actual es una manera tal vez de hacer el ejercicio de qué se puede hacer, porque reformar, yo creo, yo voy a ser más radical que usted, yo no creo que es solamente en Panamá, es una cuestión de actualizar el modelo educativo, sobre todo el modelo educativo público. Hay que modificarlo, regenerarlo, transformarlo. Y para hacer esto no es algo que va a tomar un año, 2 años, una administración. Esto es un proceso que probablemente si se iniciara hoy, tomaría 20 años en verse. Pero sí hay cosas que se pueden hacer para a corto plazo causar un impacto. Y yo creo que un modelo como el que estamos viendo en este momento es una de esas posibilidades que se debería evaluar de manera objetiva. Porque el problema es que en Panamá, cuando uno trata de salir de las estructuras actuales, le grita a uno que lo quiere privatizar, ¿no? Sí, y ahí está parte del problema, Cristi, del debate, cuando a veces alguna gente malinterpreta los cambios, entonces introduce un elemento perturbador, como lo es ese concepto de la privatización. Es que no tienes que privatizar nada. Lo que tienes es que actualizar y modernizar el método, el sistema. ¿En función de qué? En función de proyectar. Mientras Cristi estaba hablando aquí a mi derecha, despegaba un avión, porque estamos en Nuevo Tocumen. Es decir, esta área es vecina del aeropuerto de Tocumen. ¿Qué es lo que a mí se me antoja pensar? Si estos niños y estas niñas viven aquí alrededor, Cristi y Gonzalo, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Prepararlos, serán médicos, abogados, ingenieros, vaya usted a saber, pero también algunos podrían terminar siendo ingenieros de vuelo, pilotos, azafatas, sobrecargo, administración de aeropuertos, etcétera, 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 porque están alrededor de un desarrollo logístico como lo es el aeropuerto de Tocumen. La situación no debe ser diferente en Colón, donde tienes, aquí estás cercano al aeropuerto, allá en Colón probablemente, no lo sé, no ubico geográficamente, están cerca a todo lo que es un emporio como la zona libre y todos los puertos y demás. Entonces, ¿cómo proyectas a la escuela en su entorno preparando a estos jóvenes en esa dirección? Y en cualquiera otra también, pero también en esa dirección. Por ahí va el asunto, ¿no? Pero lamentablemente, sí, ese es un término que perturba cualquier debate en cualquier país. Ahora le hago una consulta. ¿El inicio de clases todos los días es así tan largo? Los lunes. No, los lunes nada más, día de acto cívico. No, en pues. todas las escuelas. Por eso yo decía que era uno de los días que menos me gustaba, ¿no? Pero yo no entiendo, o sea, ¿qué es eso? Van 20 minutos, ¿no? El acto cívico, el día donde se hace el informe de la escuela, se jura la bandera y se canta el himno. Es una vez a la semana. Comparte información para todos. Y el que llega tarde se le pone, en mi caso se le pone tardanza, ¿no? No, cuenten el mío, no. Como le dije, el prefecto, el hermano Julio, en esa época La Salle no tenía
cerca como la que tiene ahora ahí en el Cangrejo. Y usted no tenía cómo ocultarse. Así es que desde la puerta no les dejaba entrar ni el edificio. Vete. Mire, aquí la diferencia es, el que llegó temprano está parado en la fila sin ningún tipo de problema. El que llegó tarde tiene la mochila, la lonchera y todo al lado con él. No tiene cómo pasar desapercibido. ¿Usted, Melissa, es que llegaba tarde o temprano? Yo llegaba a las 6 de la mañana a la escuela. No Yo tenía nada que abría hacer. la escuela y entrábamos a las 7:30. No tenía nada que hacer. Y nunca faltaban en el acto cívico los que se sentían mal, los que no habían comido. Nunca faltaban eso. Había una larga fila había una larga fila. Ayúdeme con el nombre, se me fue la palabra. Se me fue. Tardanza. No. En la enfermería. Había una larga fila. No, esa es corrupción. Los lunes, sobre todo. Oye, yo me quedo pensando en el análisis que hizo Cristi hace un segundo atrás. O sea, ¿cómo lograr que el gremio de educadores, que en Panamá son N cantidad, porque cada vez que uno pierde una elección, entonces funda otra? ¿Cómo lograr que el gremio haga clic con estos cambios? O sea, ¿cómo lograrlo? Ya el tema del salario en Panamá no es salario. No es tema. Ya no es un tema en discusión el salario. Y está resuelto, y para mi gusto no de la mejor forma, pero se resolvió. Yo sí creo que era importante que el salario de los educadores en el país, de escuelas públicas y escuelas particulares, tuviera un alto nivel de dignidad, o sea, bien remunerados. Pero habiendo salvado esto desde la administración Martinelli y siendo ejecutados los otros dos aumentos con la administración Varela y la administración Cortizo, ya el salario no es una discusión entre los educadores y el sistema. ¿Cómo lograr que los gremios, sobre todo las organizaciones, entiendan qué es lo que el país aspira? El país no está aspirando a corretearlo, ni está aspirando a privatizar las escuelas, ni está aspirando a ponerles una lupa encima, está aspirando a que el futuro del país pasa por la preparación de estos jóvenes. Pero es que pasa más allá que la preparación de esos jóvenes, porque la preparación de estos jóvenes tenemos que tener a los maestros más preparados, más competentes, que sean los que puedan dar. Y lo que yo, por lo menos mi impresión de las veces que nos ha tocado hablar con ciertos gremios o líderes de gremios educadores, que es que no hay mucho deseo de eso. Aquí cuando uno le habla de la preparación que ellos mismos tienen que sostenerse, que los puestos se nombren realmente por los nombramientos más competitivos, no parecen querer actualizarse. Vamos a ser claros, en el mundo occidental, que también está teniendo un problema con el estancamiento en las pruebas PISA, pero en el mundo occidental, los muchachos de las escuelas públicas están aprendiendo a programar. Y la respuesta que siempre sale lastimosamente de los gremios es, bueno, el gobierno esto, el gobierno esto, el gobierno esto. Yo concuerdo que también parte del problema que hay es administrativamente el Ministerio de Educación, sea por el tamaño, por mil cosas, no ejecuta de la manera correcta. Pero la realidad es que va más allá, es la estructura de cómo los gremios también no quiero decir la palabra, se han acostumbrado al mismo rendimiento que ellos tienen que dar. También se les tiene que evaluar y se tiene que asegurar que las personas estén preparadas adecuadamente, los mismos maestros, pero que además que sean las personas competentes. Lo penoso que estamos viendo en Panamá es que parece que más que la palabra privatización, la palabra evaluación es la que se ha convertido en una especie de cuco o de antítesis para muchos gremios organizados. O sea, yo no entiendo cómo no evaluar. Evaluar no significa perseguir a nadie. Evaluar precisamente dice, oye, cuidado que te estás quedando atrás en esto, mira, tus estudiantes están fallando en esto otro, tienes que ajustar más por aquí que por acá. No entiendo. Se ha convertido en un dolor de cabeza la evaluación, más allá de privatización y demás. Profesor, en Panamá, cuando uno ve las últimas, yo regreso a los temas PISA, porque lastimosamente es la manera que tenemos para medir cómo están nuestros estudiantes. En la última prueba PISA, Panamá está muy por debajo de los países de la OECD, eso no nos puede decir nada, pero ninguno de los estudiantes evaluados en Panamá logró en matemáticas
llegar a los niveles más altos, es decir, en excelencia, no logró el nivel 5 ni 7. En ciencia, solamente el 1% de los estudiantes lograron llegar a esto. Cuando nosotros vemos el nivel de Panamá, cuando los comparamos con otros estudiantes, es realmente preocupante porque estamos yendo de peor en peor. Eso hubiese tenido, si tuviéramos para mí voluntad de parte del gobierno y de parte de los gremios, se hubiesen sentado a ver estos números con una preocupación y dirían, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que nos está pasando y qué tenemos que cambiar? Son las 7:28 de la mañana. Cristi, entonces se le vienen a sus cabezas, a su pequeña cabeza, las memorias de su época de estudiante, entonces. Así es, así es. Y aquí veo que me mandan a preguntarle a Luce sobre las pruebas PISA, porque nosotros sabemos que la ministra de Educación ha dicho que no cree en las pruebas PISA, cosa con la que yo estoy completamente en desacuerdo, porque es muy importante saber en qué nivel estamos, y por eso se hace cada 3 años. Y yo creo que es parte de un problema integral. Todo el mundo sabe que la educación en Panamá está muy mal, pero siempre lo sabemos y nadie hace nada al respecto. Y yo creo que a este punto, para el siglo XXI, los cambios curriculares, estructurales, de manejo administrativo que se tiene que hacer en el país son muy profundos. Y lastimosamente pareciera que entre las cosas que hacen falta es deseo y voluntad de los gremios. Y también pasa otra cosa, aquí hay otro problema que también es real, y es cuando nosotros vemos el presupuesto que en Panamá se gasta en educación y lo que se va en gasto administrativo versus lo que se invierte en la educación del país, es un escándalo. Es un escándalo hace 10 años, es un escándalo hoy. Y creo que regresamos también al tema de las planillas, de cómo se usa el dinero. En Panamá hay dinero y habría voluntad de hacer, como vemos el modelo actual de las escuelas concertadas, habría capacidad de hacer algo de esto, pero ni siquiera se puede entrar a debatir. Había otra propuesta bajo la mesa que son los famosos vouchers. Esos vouchers tienen muchos contras, se han tratado de otras maneras. Es decir, que el Estado le da voucher a los estudiantes para que puedan ir de manera gratuita a escuelas privadas. Habría que analizarlo, hay muchos pros, hay muchos en contra, pero en Panamá ni siquiera se están hablando de manera seria, experimentar con otros modelos, porque hacer la transformación curricular que se requiere en Panamá para que nosotros nos pongan siquiera en la media de países más o menos desarrollados, va a tomar 20 años. Y si lo empezamos hoy. Pero sí, como decía antes, hay cosas que tal vez podemos hacer a mediano plazo, pero todos los gobiernos que llegan parecen tener miedo de siquiera poder tratar de pensar en otras alternativas. Y eso, lastimosamente, yo sí creo que pasa por el miedo a los cierres de las escuelas. No, sin duda alguna. Sin duda alguna, profesor. Es todo un debate ese, Cristi, ¿no? El de las pizzas, y no me toca a mí aquí estar dando explicaciones de lo que dice la ministra. El único argumento que me hace pensar nada más es, el argumento que ella da es, eso cuesta no sé cuántos millones de dólares. 8. Nos gastamos tantos millones para saber por adelantado cuál es el resultado. ¿Por qué no agarramos esos mismos millones y seguimos haciendo los ajustes necesarios y entonces ya eventualmente entrar a las pruebas PISA o a cualesquiera las otras pruebas? Es decir, yo no justifico, y tal vez estoy de acuerdo en buena parte con Cristi en el argumento, pero también reconozco que ¿qué prueba hay que hacer para saber que el sistema anda mal? Tal vez la palabra, no sé si la palabra es mal o si el sistema está fuera de, como dirían ahora en los tiempos modernos, fuera de línea. Es decir, el ritmo del país, el ritmo del mundo va a una velocidad y con unos estándares, y el estándar de nuestro modelo de educación, repito, está regido por una ley del año 47. Y lo digo por la ley para que nos entienda más rápido cuál es el problema que tenemos. Sí, es que tú puedes tener la misma ley del 47 y haber modernizado el sistema, pero es que no ha pasado ni lo uno ni lo otro. La ley es la misma y el sistema se mantiene igual. Bueno, el sistema anda... Perdón, Cristi, gran parte de esa respuesta evidentemente se la dan también las universidades. Son los primeros que reciben a los estudiantes cuando salen de las escuelas y evidentemente
hay una etapa de nivelación que se debe tener, que se tiene que hacer en cada centro educativo universitario para poder llevar a ese estudiante que salió de la escuela directo para la universidad y que le faltan muchos conocimientos para poder asumir los retos que requiere la educación en esta etapa terciaria ya más que nada. Y eso también lleva a posterior a la etapa laboral, porque si el proceso no termina de completarse, aquellos estudiantes o aquellos profesionales que lleguen al mercado laboral, les va a costar mucho más poder ponerse a tope y a nivel y entrar en la competencia del mercado. El proceso inicia desde abajo, y si no cambiamos la forma en que se dan las temáticas de la educación, de las clases en el país, y esto acompañado con el hogar. Fíjese que el director de esta escuela lo mencionaba hace instantes. Él hablaba de un tema de salud, ¿no? Un tema de cuidado para los estudiantes. Pero la importancia que tiene el hogar, además, en la educación que se imparte en las escuelas. Porque si desde el hogar no se acompaña el proceso educativo, evidentemente hay una pata de la mesa que queda quebrada. Y ese estudiante va a llegar con problemas a las próximas etapas de educación. El sistema anda mal, yo no creo que tenemos que no decirlo. Solamente, yo regreso aquí a los números, solamente en la última prueba PISA del 22, solamente el 42% de los estudiantes llegó a nivel 2, al nivel superior, en lectura, frente al 69-70% del resto de los países de la OECD y los países más desarrollados. 42% nivel superior de lectura. El sistema, se puede decir de manera objetivamente, está mal. ¿Qué tema? Es un tema muy, bueno, iba a decir complejo, pero no es tan complejo. ¿Sabe por qué no es complejo? Porque cuando hay voluntad de producir cambios, el asunto no se hace complejo entonces. Es fácil. Pero si los gobiernos que se suceden cada 5 años quieren o no quieren cambiar, y por el otro lado, el gremio de educadores organizado en distintos grupos quieren o no quieren cambiar, pues entonces allí se tranca el asunto, ¿no? Claro. Por eso quise pasar por acá, para ver que nos expliquen cómo es que es. Salud. Salud, ¿qué es eso? Dice que ahora entiende por qué Cristi descabezaba las Barbies. Oiga, se nota que hay oyentes que no pierden paso ni pisada de todo lo que decimos. Bueno, sí. Pero hay muchos temas en Panamá que hay que asumir, hay que acometer, como el seguro social, como la mina, como el IDAN, como la basura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el tema de la educación, Cristi y Gonzalo, no hace la crisis que hace lo del seguro social. Porque no se ve, profesor. Porque no se ve. Así es. Exactamente así es. Pero el precio que estamos pagando. Claro, porque el resto del país, que como dirían algunos, ya yo no tengo hijos en la escuela, no tengo nada que ver con eso, ya mis hijos ya terminaron. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice Gonzalo, como no se ve, o otros dirán, como eso ya no es problema mío, que se jodan los que vienen atrás. Y así no es el asunto. Pero no es que hay padres, asociación de padres de familia, o sea, integrantes de la asociación que siguen siendo miembros de la asociación y sus hijos ya no están en la escuela. Ya no están en la escuela. Eso cada día me asombra más. No, pero si nosotros queremos vivir en una sociedad que funciona, que después nosotros nos quejamos que los diputados no sirven, que se roban la plata, el votante al final termina eligiendo a personas que no nos benefician. Cuando nosotros vemos gran parte de los problemas sociales que existen en el país y el tema de los subsidios, ¿cómo nosotros vamos a pelearnos con los subsidios cuando entonces tenemos muchachos de las escuelas públicas que están saliendo en este país con cero preparación para poder combatir el mundo? Todo el tema de la meritocracia, todo el tema de que el Estado debe darle por lo menos un inicio equivalente a todos los muchachos. ¿Cómo nosotros podemos hablar de nada de lo demás cuando nosotros no podemos ofrecerle, cuando vemos los resultados de la escuela, de las Pero, Cristi, más allá de eso, es la base de todos los problemas. Claro que lo exprime hoy a otro punto también. El tema de la justicia, en donde el que paga, entonces parece que tiene derecho a recibir una buena educación, y el que no paga, se jodió. No puede Así ser. es. Así no Eso no funciona un puede ser. Estado. No. Así no funciona un Estado. Un Estado funciona buscando el equilibrio, buscando la justicia
como rezaba en el Ministerio de Salud, salud igual para todos, ¿no? El modelo educativo tiene que tender a que la escuela pública sea tan buena, o en algunos casos mejor que cualquier escuela particular. Y no lo que está ocurriendo en Panamá ahora, que ahora lo que prolifera es la escuela particular y no la escuela pública. O sea, usted ve, ya está en las provincias, se encuentra una cantidad de escuelas particulares. Eso no lo estamos asumiendo como un problema grave, porque es grave. Bueno, supuestamente iba a decir, no, la palabra no es supuestamente, la realidad es que la educación es lo único que te produce movilidad social en una sociedad. Bueno, sí, la delincuencia también, cuidado, ¿no? Pero ya tú sabes lo que pasa con la delincuencia. Y no olvidamos el detalle, ¿no? La buena educación produciría el aumento de la movilidad social. Claro. Por el bien de los jóvenes y las futuras Pero generaciones. para que te produzca movilidad social, el sistema tiene que funcionar bien. En virtud de que funciona bien, entonces las expectativas de ese joven o esas jóvenes mejoran con respecto a su generación anterior dentro de su familia. Pero bueno, ya está aquí con